invitadas a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Continuamos aquí en vivo y en directo en el informativo del Eje Cafetero en Risaralda TV, Más que Noticias, canal de televisión online, lo mismo que a través de redes sociales para Colombia y el mundo y a través de la emisora Que Buena 92.1 FM. Si tienen preguntas, si quieren participar de la entrevista, ya saben que está el WhatsApp de la emisora para que envíen audios y mensajes al 320-828-1752. 320-828-1752 y está el teléfono fijo también 606-342-1050. 606-342-1050. A esta hora nos acompaña la doctora Ana María Osorio García, que es médica psiquiatra. Es psiquiatra en Recuperarte IPS, atención particular en Contacto, ubicado en los Alpes. Está también la doctora Manuela Garner, psicóloga, actualmente maestrante en Psicología Clínica en la Universidad de Manizales. Es psicoterapeuta en Contacto, también en atención en los Alpes. Son nuestras invitadas, doctor Germán. Sí, le doy los buenos días y nuevamente la bienvenida. Esta es una segunda parte de un tema que veníamos en días anteriores tratando, dada la magnitud del problema que hay a nivel nacional, cómo las cifras muestran que se ha ido incrementando el número de suicidios, fundamentalmente en jóvenes, donde uno se pregunta cómo una jovencita de 18 años, 19 años, de 14 años, un joven, como lo hemos visto acá recientemente, acá en el Eje Cafetero, les da por quitarse la vida, incluso con proclamas antes de suicidarse, con mensajes inherentes a la libertad. Y cuando hablan de libertad es más allá de la muerte, no acá en la sociedad. Doctora Ana María, buenos días. ¿Qué lectura le están dando ustedes a esto que hablamos hace poco? Y mire, en la última entrevista que hicimos, de ahí para acá se han dado y se han presentado casos también de jóvenes, como el de la Universidad Tecnológica de Pereira, acá, con formación y con proyección, y personas brillantes. Y personas, sí, porque brillantes, jóvenes brillantes. De buena familia, Ajá. Tienen formación, están estudiando, sí. y jóvenes inteligentes. Promisorios. Ok, bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación para esta segunda parte. Hay un detalle, y es que el suicidio es una solución ante algún inconveniente o algún problema que tenga el ser humano. O sea, cuando el ser humano presenta situaciones difíciles de manejar, dolorosas, que desatan emociones muy complejas o desagradables, la solución siempre va a ser una de tantas, o la solución es como una de tantas, es decir, me quiero morir porque así acabo con todo esto que me está causando molestias. Entonces todas las emociones intensas, la ira, la tristeza, el miedo, la frustración, que es una emoción secundaria, todas estas emociones en algún momento, cuando causan demasiadas molestias o dolor, le pueden hacer sugerir al cerebro de, bueno, mejor es morirse que seguir sintiendo esto o seguir pasando esta situación tan difícil. Esa es una solución. Ahora, el detalle de que uno piensa en morirse ante una situación dolorosa o difícil es algo que atraviesa casi todo el mundo. Por ejemplo, me echaron del trabajo, mi pareja me echó, mi hijo está lejos, estoy sola en este país, no tengo plata. Obviamente yo digo, pues ¿para qué vivir? Pero de a pensar a que yo me quiero morir, a hacerlo, hay un enorme espacio. Hay una brecha muy inmenso. grande. Entonces, no todo el mundo que piensa en morirse efectivamente se va a suicidar. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces, uno se le pasará por la cabeza, ay no, mejor irme de una vez, qué pereza esta vida tan maluca como me está tocando en este momento. Pero de ahí a que yo diga, de verdad lo voy a hacer, hay un enorme espacio. Y eso es lo que hace que muchas personas finalmente tomen la decisión, y para eso hay que tener un alto grado de impulsividad y un alto grado de agresividad. O sea, no todas las personas que piensan en eso lo van a hacer. Entonces, todas las personas que en algún momento han consumado el suicidio y han tenido una muerte por suicidio, tienen que tener de base un alto grado de impulsividad y agresividad. Y esa es como la lectura. O sea, ¿qué es lo que hay que impactar? Disminuir el grado de impulsividad y de agresividad en las personas. Todo lo que produzca agresividad
en el medio, en la sociedad, está impulsando a que cuando uno piense en que la solución es morirse, pues lo haga. Y que, bueno, hay una variedad de motivos y circunstancias que cada día eso nos lleve como a menos resiliencia de las personas, de soportar y confrontar las situaciones que han sido eternas y que desde que nacimos confrontamos diferentes situaciones que nos podrían llevar a ese punto. Pero vemos que cada día pareciera que somos menos resilientes. Yo creo que hay algo bastante interesante y es empezar comentando cuál es el concepto que se tiene de, digamos, de la sociedad de los jóvenes actualmente, ¿cierto? Y hay una denominación, incluso en los libros del desarrollo humano, que nos habla de la sociedad o de la generación de cristal, ¿cierto? Parece ser una sociedad que es más frágil ante los problemas de la cotidianidad, ¿cierto? Justo como lo hablábamos en la entrevista anterior, en el primer acercamiento que tuvimos con ustedes, hay un grado tan grande de impulsividad que ante quizás la pérdida, por ejemplo, de un examen en los jóvenes de hoy en día, pues entonces es como que se acaba el mundo, ¿no? Y el papá tiene que ir a resolver estos conflictos al colegio, hablar con el profesor, toda la dinámica, ¿verdad? Cuando en nuestro tiempo, y eso que yo no tengo muchos años tampoco, pues era, digamos, uno atreverse a solucionar estos conflictos de forma solitaria, ¿verdad? Entonces, yo creo que también hay una influencia enorme en esos patrones de crianza que hace que nosotros seamos menos resilientes ante los conflictos actuales. Y bueno, hay un tema que no solamente las personas que tienen, los jóvenes, hablemos de los jóvenes que tienen diferentes circunstancias y problemáticas en su vida, atentan contra su vida. Vemos que hay como digamos, un direccionamiento de la juventud, de alguna parte de la juventud, que le ha perdido el sentido, el amor y el respeto a la vida. Me refiero a los que practican ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se? Cycle bike, algo así. Los que modifican, para hablar claro, modifican una bicicleta, le quitan los frenos y se mandan en una cuesta. Ayer casi, benditos a medios, casi me chocan dos jóvenes que venían de la pradera, bajando la pradera, y lo vi enfrente y lograron, pues yo frené, pero lograron esquivar centímetros antes de llegar al bumper de mi carro. Y cuando los veo de que vienen de Boquerón hacia abajo, los que se mataron en Medellín, los que se han matado en Cundinamarca, los que se han matado aquí en Santa Rosa, ¿eso cómo se puede, qué lectura le podemos dar a esas personas? ¿Rebeldía? No le tienen amor a la vida, porque eso es también eso es un suicidio. ¿Y qué grado demencial les cabe? Lo que pasa es que vuelve y juega. La vez pasada hablábamos, el cerebro está diseñado de una forma en que toda la parte instintiva del ser humano, que es porque nos parecemos mucho a los animales, porque somos muy instintivos. Entonces toda esa parte instintiva se encuentra en la parte inferior del cerebro. Y toda la parte que nosotros llamamos consciente del ser humano, o que nos hace seres humanos racionales, que proyectamos las cosas, que cuadramos todo, que podemos ver o prever cuáles son las consecuencias de nuestros actos, esa parte conciencia está en la parte superior del cerebro, y a eso se le llama corteza. Y de esa corteza hay un área que nos ayuda a controlar impulsos, a prever las consecuencias de nuestros actos y a decidir con respecto a lo que yo quiero y las consecuencias, cuál es la mejor elección. Esa corteza prefrontal no se desarrolla cuando uno nace, no nace desarrollada. Ella se debe ir desarrollando a lo largo del tiempo, y hay científicos que dicen que se desarrolla hasta los 25 años, o sea que en todo ese proceso hasta los 25 se desarrolla. Hay otros que dicen que se demora hasta los 36 y que por eso un adulto ya de 36, 40 años tiene mucha concepción de lo que es la vida, de qué quiere, qué va a hacer, cuáles son las consecuencias de sus actos, pero un adolescente no.
Un adolescente todavía no tiene la corteza prefrontal desarrollada y es muy instintivo. Entonces, le gusta algo, lo quiero hacer y no pienso en que me puede pasar esto, me puedo morir, puedo quedar lesionado, puedo tener algún problema posterior. Él simplemente lo hace y ya. Y hay una cosa que no colabora y es que estamos en una sociedad embebida en estímulos extrasensoriales intensos. La música, las noticias, la televisión, los programas, el internet, todos los estímulos que tienen los adolescentes hoy en día son emocionalmente muy intensos. Sobre todo internet, ¿no? Claro, entonces se acostumbran a que las emociones son tan intensas que si no viven algo intenso no están viviendo. Entonces si le dicen tiene que vivir algo tranquilo, siéntese a meditar, hable pasito, no, ellos no capaces porque están acostumbrados que todo es intenso, todo es fuerte. Y esa corteza prefrontal como todavía no está desarrollada, entonces ellos no logran detener el impulso de decir vámonos a tirar en la bicicleta por allá. Y le dice el adulto, pero es que usted puede morir, puede quedar... No, ¿qué va? ¿Por qué? Porque no tiene la forma de decir, claro, es que puede pasar esto, su corteza aún no está desarrollada. Y era una de las cosas que decíamos la vez pasada. ¿Qué es lo que más hay que hacer con estos adolescentes? Cuidarles su corteza cerebral, ayudarles a que se desarrolle adecuadamente. Sí, porque cuando, doctora Ana María, cuando los padres asumen la actitud de reprender, de regañar, están ahondando el problema, porque no le están ayudando a solucionar, sino que se están igualando con sus hijos o se están igualando con sus sobrinos, con sus nietos, etcétera. Y ahí es donde ellos se motivan más a tomar decisiones tan drásticas como la del suicidio. Y creo que eso es lo que hay que inculcarle a los padres, que sepan manejar esas situaciones. Exacto, Que sí, sepan manejar esas situaciones, porque cuando golpean, reprenden, les pegan, los insultan, pues eso enfurece más a esa persona joven. Y tiene razón Germán, y recordemos que el homicida regularmente, el suicida también regularmente es homicida, porque él se quiere llevar con él a una víctima, a una persona que en ese caso podría ser quien lo está reprendiendo, Claro. quien lo está castigando, Dice, yo me también voy, para pero que no en me su voy solo y conciencia, me voy exacto, sola. para que en su conciencia quede que él se mató por culpa de esa persona, o sea que también se convierte en homicida. Es que, claro, lo que pasa es que, vuelve y juega, son emociones. Si yo tengo ira y estoy muy enojado con alguien y no puedo manejar esa emoción, esa ira, yo encuentro una solución inmediata. O sea, lo que se me aparezca por delante sin pensar en consecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy siendo muy impulsivo y estoy siendo muy agresivo. El área del cerebro que controla esas dos conductas del ser humano es la corteza prefrontal. Entonces, si no tengo esa corteza prefrontal desarrollada, yo no me voy a dar cuenta del daño que estoy haciendo. Solamente voy a actuar y ya. Y entonces aquí es como preguntarme o preguntarse, bueno, ¿cómo le enseño a ese adolescente a que deje de ser tan impulsivo, a que deje de ser tan agresivo y que desarrolle su corteza prefrontal? Y hay dos cosas que me ha enseñado mucho Manu, ¿cierto? Y por eso le voy a devolver la pregunta a ella. Y es interesante. Y es, ¿qué hacen los padres desde el ejemplo y desde las normas para mejorar esa corteza prefrontal? Digamos que ahí hay algo bastante interesante que hablo mucho con Anita en los temas que competen a la crianza respetuosa. Digamos que hay personas que salen muy abanderados a hablar justamente de qué es la crianza respetuosa, entendiéndola de una forma muy negativa, ¿sí? La crianza respetuosa no es permitirle al niño o al adolescente hacer lo que se le dé la gana, ¿cierto? Sino cómo a través del establecimiento de límites, que está muy ligado al ejemplo, podemos instruirlo en la regulación de las emociones. Entonces, algo que hablábamos en la entrevista anterior es, bueno, si estoy en un contexto familiar y en ese contexto familiar, una fiesta, una celebración por X o Y cosa, hay de pronto trago, el niño, el adolescente, no puede tomar trago, ¿sí? Y eso es algo muy interesante porque entonces estamos, cuidando esa corteza prefrontal que habla tanto Anita y que de alguna u otra forma le damos paso a su buen desarrollo. Digamos que cuando vemos la generación anterior, ¿cierto? Y la de los abuelitos, ellos en qué contexto se criaban, ¿cierto?
digamos, en un contexto rodeado de tragos, de mujeres y todo esto, y uno puede decir, bueno, quizás en ese momento no habían esas tasas tan altas de suicidio, pero realmente es una afirmación equívoca, porque en ese momento no habían datos estadísticos que justificaran justamente la presencia o la no presencia de esta conducta suicida, ¿sí ven? Pero de que en esa época incluso lo había, indiscutiblemente. Por eso también digo yo que en el campo, y digamos que las personas que son de campo tienen mayores accesos, por ejemplo, a los actos violentos, ¿cierto? Y a todos, digamos, los elementos que están prestos también para digamos, como es el incremento de la conducta suicida. Entonces, volviendo a lo que pregunta Anita, que me parece muy valioso, es el ejemplo y el establecimiento de límites en esa crianza respetuosa son fundamentales para reducir la conducta suicida, para enseñarle al niño y al adolescente que la regulación emocional es lo más importante. Ahora viene un tema que nos estaba comentando también, creo que Álvaro y Germán, en la entrevista anterior, y es cómo entonces las redes sociales y el internet empiezan a hacer mella en esa corteza prefrontal y en ese desarrollo de los niños y los adolescentes, e incluso yo me atrevería a decir que nosotros. Por ejemplo, hablemos de la red social TikTok, ¿no? Yo creo que la mayoría tenemos de pronto de mi generación, una adicción a esta red social o a esta plataforma, porque empieza a surgir un concepto bien interesante, y es el de la gratificación inmediata. Y entonces, ¿qué es la gratificación inmediata? Pues que cada tanto tiempo, cada 30 segundos, yo tengo la posibilidad de llenarme de un contenido distinto. Entonces, un video es de alguien bailando, de alguien contando una historia, pero el otro video ya cambia, digamos, el concepto. Y esto al cerebro le encanta, ¿cierto? Es como la liberación, si no estoy mal, de la dopamina. Entonces se agarra, digamos, el cerebro de esto y es insaciable, ¿sí? Y por eso, digamos, que estas plataformas son tan adictivas, ¿no? E influyen directamente en esa conducta suicida de alguno de los jóvenes, porque nos incitan o aumentan los niveles de impulsividad. Es que los factores son muchos para conducir a una persona al suicidio, pero aparte de la depresión, enfermedades de salud mental, la depresión, la ansiedad, los trastornos psiquiátricos, los problemas de salud física, el consumo de sustancias, los antecedentes familiares, el aislamiento social, el bullying, el acoso, el acceso a medios letales, pues también hay algo que es preponderante, y es la muerte de un ser querido, el divorcio de los padres, la pérdida de un hogar o una separación, que pueden ser factores desencadenantes. A propósito de este tema de los divorcios de los padres, habíamos quedado de comentar sobre cómo superar un divorcio, cómo superar la separación de un hogar, cómo superar una tusa. Y yo creo que antes que venga esa pregunta, Germán, porque la doctora Manuela ha dicho algo que me lleva a hacer una reflexión, y de pronto uno dice, bueno, los determinantes de la cantidad de suicidios van 67, si mal no estoy, lo que va de este año en Pereira, en el área metropolitana. Usted dice que para controlar esas emociones se necesita, digamos, que el ejemplo, ¿no? Y en unas normas de pronto de la familia. Recordemos que estamos viviendo en una sociedad diversa. No hay autoridad en los hogares, se perdió la autoridad. La figura de autoridad, no, sobre todo en esa zona, los hijos que se han criado con las abuelitas, en el peor de los casos, con la vecina y con la tía, o con el padrino o la madrina, esa generación no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no la vivieron, no la han tenido. Y eso ha conllevado a que realmente se haya ese desvase de emociones que en estos momentos estamos viviendo, y que también sea un motivador de los casos de autoeliminación. Claro que sí, yo creo que indiscutiblemente las formas en las que se está configurando la familia actualmente inciden justamente en el suicidio, ¿sí?
Pero yo creo que también hay otros factores que protegen a ese niño y a ese adolescente. Es decir, si el niño o el adolescente está a cargo de la vecina en el peor de los casos, o está a cargo de la abuelita que quizás no tiene muchas herramientas, pues sí que hay otras figuras de autoridad de las cuales el niño o el adolescente puede sacar provecho. Digamos que si es un niño o un adolescente que está escolarizado, digamos que el ejemplo más inmediato que tiene viene siendo la institución educativa. Por eso es que cuando se habla de la prevención del suicidio no solamente hay que relegárselo al hogar, pero digamos que se habla mucho del hogar porque es la primera institución, Obvio. sino que también hay que hablar entonces cómo están operando esos otros entes, esas otras instituciones en la prevención del suicidio. ¿Cuál es el ejemplo que se ejerce a partir de esa institución educativa, por ejemplo? Bueno, ¿cómo la pregunta que les estaba haciendo, cómo realmente superar una separación, cómo calmar una tusa? Bueno, una separación amorosa es una pérdida. Sí, claro. Se perdió, Es un luto, se perdió lo que se había hecho. Se perdió un concepto de familia o de pareja, un proyecto de vida con esa persona, como mínimo. Entonces, como es una pérdida, es un duelo. Un duelo tiene un tiempo mínimo, o sea, y el nombre lo dice, duelo viene de dolor, o sea, a uno le va a doler. Y ese dolor tiene un tiempo mínimo estipulado, o sea, a uno mínimamente le duele por ahí unos 6 meses. Algunas personas dicen que debe doler 2 meses, de 2 a 6 meses. Otras personas dicen que puede extenderse hasta 1 año. Y que si pasa del año, ya hay mecanismos externos o internos que están haciendo que ese duelo se prolongue. Pero normalmente antes del año debe dejar de doler. Una cosa es que duela, otra cosa muy diferente es que uno olvide. Porque como es un duelo, por ejemplo en las personas que mueren, uno dice, pero ¿cómo voy a olvidar a la persona que murió? No, es que nunca se olvida eso que uno ya vivió. Pero el dolor que trae la pérdida sí va a ceder. Va disminuyendo. Va disminuyendo. Entre otras cosas, es el trabajo de ustedes. Sí. Es una de las cosas, sí. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que Hacer que no Hacer duela. que no duela. hacer que sea más Cambiarle llevadero, a uno que el sea chip. más llevadero ese dolor. O que sea por menos tiempo. Exacto, entonces uno dice, ¿existe una acetaminofén para el dolor del duelo? No, no existe una pasta milagrosa que le quite a uno ese dolor. Pero sí hay herramientas para que uno pueda soportar o manejar ese dolor mientras pasa, porque tiene que pasar, Que ¿cierto? uno quede consciente de la situación. Que sea más sencillo como llevarlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con las personas que se desconfiguran desde la parte psíquica cuando hay un duelo? Pues que ese dolor está siendo tan intenso que no lo soportan. Entonces, ¿cómo hago para quitarme este dolor? Y hay gente que dice, me voy para una cantina y me meto cuanta cantidad de sustancias psicoactivas haya para dormir este cerebro y que no me duela más. O emborracharse, sí. Esa es una solución, pero no es tan adecuada. Y no perdura en el tiempo. Claro, porque pasa el efecto de la sustancia psicoactiva y le sigue doliendo. O del alcohol. O del alcohol. Y hasta Le sigue peor, doliendo. ¿no? Hay gente que dice, no, es que esto es tan inmenso que yo no soy capaz de vivir. Y Porque un guayabo con Sí, dolor, por eso, imagínese. Álvaro Fermín, la fórmula que hemos tanto planteado acá, que Sí, me es enseñaron bueno. a mí hace tanto tiempo, cómo calmar una tusa, no consumir licor, porque eso genera depresión, ahondamiento, y hay gente va por llamar y bueno, y embarrarla. Lo segundo, no ponga música que le recuerde a esa persona. Lo No tercero, vea las fotos. si tiene un trabajo, consíguese 4 o 5, o dedíquese a visitar familiares que no ha visitado, mejor dicho, ocúpese. Y el cuarto, y demasiado importante, un clavo saca otro clavo. Y de la cara. y- Si viera la es cara que- de las dos. lo tiene, lo Y tiene la muy cara de bien. ¿Cuál es ahí la opinión? Bueno, digamos que ustedes pueden llegar a compartir las 3 primeras. Sí. Pero ¿cuál es su opinión, Manuela, sobre esa teoría de que un clavo saca otro clavo? ¿Usted no está de acuerdo? ¿Por qué? No, yo creo que incluso Anita diría que no está de acuerdo tampoco, y yo creo que es justamente porque el dolor, entendido digamos como la pérdida, es algo que nosotros, a lo que estamos nosotros expuestos incluso desde el nacimiento. Cuando uno nace, ¿qué es lo primero que pierde? ¿Cierto? La calidez de ese vientre materno en donde uno estaba provisto, digamos, de todos los alimentos, de todo ese bienestar, de ese lugar caluroso, ¿sí? Pero nadie nos está enseñando, incluso ese tema me parece bastante interesante, a la pérdida. A nosotros nos gusta en la vida ganar, ¿cierto? Y a la pérdida nadie nos digamos que nos instruye.
Ahí viene algo interesante con lo que nos comenta Germán y es por qué no creo que un clavo saque otro clavo. Y es que ese duelo hay que vivirlo y es entender cómo esa pérdida me puede ayudar a mí a solucionar también otros conflictos que son mucho más internos que la mera pérdida de esa persona. ¿Y cuál es su opinión, doctora Ana María? Bueno, lo que pasa es que es como si de cada disolución de una pareja yo debo hacer como un checklist de qué cosas, qué errores cometí para corregirlos, ¿sí? ¿Qué debo cambiar para que en una nueva pareja no me vaya así? Entonces, si yo me consigo otra persona inmediatamente, yo no alcanzo a realizar la reflexión suficiente para darme cuenta de en qué estoy fallando. ¿En qué la embarré? Entonces, ¿cuál es el problema? Que vuelvo a caer en ciclos caóticos con otras parejas. Entonces, yo repito la misma historia. Pero ahí habría que, de acuerdo a lo que está diciendo, habría que decir otra cosa, no que un clavo saca otro clavo, sino unos clavos sacan otros clavos. Unos son mejores que otros. Porque unos son mejores que otros, porque se vuelve ya una cadena. Claro. Ah, no, es que repetitivo. tampoco se acaba una relación, Germán, y te vas a quedar siempre con esa relación. Hay que darle oportunidad a la vida y oportunidad a uno mismo, con lo que dice la doctora, es corregir el error que causó esa separación para no volverlo a cometer con mi próxima pareja. ¿Y eso, doctora Ana María, es un tema psicológico o psiquiátrico? Es un tema de las dos cosas, ¿sí? Lo que pasa es que lo que atañe más a la parte de la conducta y de la psique, normalmente lo han tratado más los psicólogos, pero el psiquiatra debería también saberlo manejar, porque también viene de la parte mental, ¿sí? Entonces, básicamente debería ser de los... Lo que pasa es que la idea es ir a hacer psicoterapia, o sea, hacer un proceso terapéutico en donde uno pueda encontrar a través de la reflexión, o sea, a través de lo que yo hablo en la terapia, reflexionar y darme cuenta qué errores tuve, qué debo corregir para que en mi próxima relación de pareja no suceda eso. Bueno, y yo me sienta satisfecha. Hay muchas personas que después de haberlas visto y escuchado en estas dos entrevistas en estos últimos 15 días, pues quieren ir a consultarlas, quieren ir a saber de sus servicios profesionales. ¿Cómo localizarlas en redes? ¿Dónde está el consultorio de ustedes? ¿Dónde las pueden llamar? Y es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas, las relaciones, interrelaciones y todo, ¿no? Ajá, indiscutiblemente yo creo que el servicio de la psicología y de la psiquiatría por lo menos es lo que pretendemos digamos, promover en Contacto, pero aquí viene algo bastante interesante y es que Anita y yo damos ese espacio de la sesión en conjunto, es decir, hay una valoración tanto por psiquiatría como por psicología. Aparte que Ana María es también médico, ¿no? Exactamente. Y la oficina se llama Contacto. O sea que Sí. tienen ahí Contacto. una médico, una psiquiatra y una psicóloga. Eso se llama como 3x2. Claro, y además de eso el servicio es 3x2 prácticamente porque, ¿Y digamos... dónde las pueden localizar? Claro, estamos ubicadas entonces en la carrera 14B, número 1047, Alpes 10 se llama el edificio. En Pereira, en los Alpes. En los Alpes, consultorio 608. ¿Qué edificio hay por ahí que se conozca o Eso es restaurante hay que hay como detrás cerca? de Casa López. Casa López. De Casa Detrás López. subiendo la circunvalar, Ajá. está Casa López y ahí detrás de Casa López, Ahí está que el por ahí edificio. está Cosmitel. También Movistar, detrás de está Movistar. Bueno, más atrás está más Gano atrás, Excel, bueno, es por esa zona, ¿no? Por esa zona estamos Por ahí ubicados. está la banana también cerquita. Entonces, estamos ubicadas allí. También decirles que también ofrecemos el servicio de psicología y de psiquiatría de forma virtual. Hay algunos pacientes que no pueden asistir de forma presencial porque están ubicados Lo en pueden otras... hacer de manera virtual. Exactamente. ¿Cómo las encuentran en redes o un WhatsApp de pronto si lo quiere dar al aire para que las Claro que sí. contacten? El WhatsApp es 314-584-7358 o 310-383-2437. Estamos nuevamente los dos. 314-584-7358 o 310-383-2437. Ahí nos pueden Y en comunicar. redes, ¿cómo las encuentran? Estamos en Instagram, digamos, incursionando. Nos pueden encontrar como contacto_salud mental. Contacto salud Mental. Salud mental. Contacto salud. La consulta tiene qué costo.
Bueno, ahí vienen cosas interesantes y es que estamos promoviendo, digamos, el descuento de las sesiones, entonces la valoración por psiquiatría tiene un costo de 130.000 pesos y la consulta por psicología tiene un valor de 90.000 pesos. Sin O sea que embargo, con 220.000 pesos tiene las... no, porque digamos Son que separados. cuando van, por ejemplo, por psiquiatría, el trabajo es conjunto, entonces el paciente paga 130.000 pesos y la valoración Y las se dos le da. lo atienden. Exactamente. Le sale muy, muy Sí, muy económico. Porque normalmente una consulta con un profesional está costando 150 a 200.000 pesos. 180. Exactamente. 180 a 200.000 pesos. Julián Zuleta dice, bien Manu, excelente intervención. Muchas gracias. También saludo para la doctora Ana Carolina Pérez Borges, conectada también escuchando el Nuestra informativo del excónsul Eje en Cafetero. Sevilla. Sí, señor. Bueno, a la doctora Ana María Osorio García, psiquiatra, y Manuela Gardner, psicóloga, pues gracias por acompañarnos. Un feliz día les Y deseamos. Muchas recuerden, un clavo saca otro clavo. No. Ellas dicen Eso que es no. discutible. Ellas dicen que Vamos a la pausa para recibir a Nelson.